Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla, este es mi canal, bienvenidos. Hoy día les traigo un nuevo libro que he estado leyendo, es una saga. Voy en el libro 3 y estoy absolutamente comprometida a leerme los 13. No sé si sabrán de qué estoy hablando, pero el libro es de Sangre y Cenizas. Comentarles que es un libro que me ha gratamente sorprendido, en el sentido de que mis libros favoritos son A Acotar, a las de Sangre. Entonces siempre estoy en la búsqueda de algún libro que no sea bueno, entendamos no me voy a poner a hablar aquí de literatura clásica ni nada por el estilo, absolutamente no, sino algún libro que me entretenga y que tenga personajes que me interesen y que tenga no solo romance, sino que una historia fuerte detrás en términos de política, en términos de desarrollo del mundo, que sea entretenido, que sea interesante. Me topé, tenía muy pocas ganas de leer De Sangre y Cenizas, porque había leído que en cuanto a cómo se lee o se percibía era muy similar a la experiencia lectora que uno tiene con Glide, que es brillo, brillante, esa saga. Y le intenté leer el año pasado, llegué hasta el libro 3 y no pude seguir. No, imposible. No era para mí, no era para mí. Yo sé que hay gente que la ama, que le encanta, pero no era para mí. Entonces tuve miedo, lo postergué hasta que partí con la saga y debo de decir que me gustó mucho. Tengo reparos, absolutamente. Reparo. Pero primero les voy a contar de qué se trata. La historia parte con una doncella, que es esta chica, que desde muy chica fue elegida para ser la elegida de este pueblo. ¿Qué significa? Al principio del libro no tiene mucha claridad. Solo sabe que esta chica no puede tener contacto con nadie, no puede hablar con nadie a excepción de las pocas personas que se le tiene permitido y usa un velo. Entonces nadie la conoce. Esta chica parte un poco la historia demostrándonos que teniendo 17 años ella quiere vivir el mundo, quiere experimentar, quiere saber lo que significa ser realmente un adolescente. 17 años o 19, no recuerdo bien, pero es muy chica, es muy joven, no ha vivido nada y en cualquier momento la van a enviar de vuelta como a la capital, al castillo de la capital, y ella va a perder todo contacto con el mundo que conoce y se va a convertir en este ser que un poco es muy particular tratar de explicarlo porque la elegida la hacen verse como un ícono de la cultura que ellos tienen, como la gran elegida. Pero, insisto, no tenemos claridad de lo que pasa, asumimos un montón de cosas desde el principio del libro que a medida que nos van a ir entregando información, esta información siempre va quedando en la duda. No les voy a decir ni entrar demasiado en detalle porque no recuerdo bien si en el segundo o en el tercer libro realmente comprendemos en plenitud lo que significa ser la elegida. Todavía no hay claridad exacta ni en un 100% de por qué ella es la doncella. Hay ya líneas en el tercer libro de por qué podría ser ella y no, por ejemplo, su hermano, porque ella tenía un hermano. Entonces, estas cosas se van armando muy de a poco. Entonces, por mientras tanto, nos vamos a entretener con que ella, en sus ganas de experimentar y vivir el mundo, se va a arrancar del castillo, cosa que tiene absolutamente prohibida. Va a tener experiencia, va a conocer gente, entre estas personas que va a conocer se va a topar con un guardia del castillo con el que no debería haberse topado. Por supuesto que el guardia no la va a reconocer porque no conoce su rostro, porque siempre está cubierta, está con el velo puesto. También tenemos el caso de que su guardia personal, que era como una figura paterna, la entrenó para que ella pudiera protegerse por sí sola, porque teníamos seres en este mundo que nos son de una moral muy alta. Tenemos al enemigo por otro lado. Entonces, y era la protegida, básicamente era la protegida, nadie podía tocarla, nadie podía acercarse, no le podía pasar absolutamente nada a ella. Este guardia le enseña defensa propia y que por supuesto en estos libros de fantasía sabemos que iba a implicar que en algún momento ella se va a convertir en una guerrera y lo que todos ya sabemos. Y se nos van a ir desarrollando más personajes a medida que vamos pasando, entran, salen personajes, nos damos cuenta de que van a haber personajes que van a ir evolucionando en el tiempo, sus personas, sus personalidades, sus títulos, básicamente la realidad como la presentan en un inicio de este libro no tiene nada que ver con la realidad en la que yo voy en el tercero. ¿Por qué? Porque esta sociedad se ha construido aparentemente en base a mentiras dichas de este lado
de estos reyes versus los enemigos. Entonces, yo mucho tiempo pasé leyendo el primer libro, tratando de armarme una idea, un panorama, pero a medida que íbamos pasando, me iba enterando y me iban quedando muchísimas dudas, me iban entregando como partes del puzzle, pero no completas, y cada vez que me entregaban algo de información, yo dudaba. Y dudaba con razón, porque después, no sé, sin dar detalle, algo que podía ocurrir o que me decían o que me declaraban en el primer libro, el final, que yo decía, wow, información importante, uno queda con la duda y en el tercer libro se sabe que efectivamente no era tan así o había sido una mentira. Entonces, desde el punto de vista del lector, creo que es muy entretenido leer el libro y la saga hasta donde yo voy. Tenemos romance, tenemos monstruos, tenemos distintas especies de aparentemente humanos que no son humanos. No quiero decir ni siquiera los nombres, porque creo que hasta los nombres pueden ser spoiler en este punto del primer libro. Ahora, en cuanto a la crítica que yo le podría hacer a nuestra protagonista, cuando uno está leyendo de qué se trata el primer libro de Sangre y Cenizas, dicen que va a estar manejada o llena o completa de deseo e ira. Y literal, su personalidad se basa en el deseo que después se va a decantar por un solo personaje, y la ira es literal. Llega a ser un poco molesto que nos interrumpan la historia muchas veces con escenas que nacen completamente del deseo ciego de ella. Está todo, a ciertos ratos está todo el rato pensando en este otro personaje. Tienen una relación inicialmente en el libro 2 de amor y odio, entonces uno está en la cabeza de ella, y está esta dualidad, la ira completamente y el deseo completamente por el mismo personaje. Entonces, a ratos esa dinámica se hacía como agotadora, como amiga, decidámonos, o lo deseamos o lo odiamos, pero no podemos llevar 300 páginas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y no resulta nada. Tenemos una tremenda historia y de repente nos interrumpen la historia, o a mí me interrumpían la historia con las escenas de ella con este otro personaje, que eran, no sé, ¿cómo le explico? Que no estaban en base a una relación. Entonces, de alguna u otra forma, al lector se le genera la necesidad de leer, entonces no me las podía saltar, tenía que leerme las escenas, porque el tipo lo odiaba, nuestra protagonista, lo odiaba, entonces digo, ¿por qué se está metiendo con él si lo odia? No tiene sentido. Entonces ahí hay que encontrarle la lógica porque tenía sentido. Se develaban algunos datos importantes en esa escena, entonces había como una obligatoriedad de leer. Ya después, a mí en el tercer libro me pasa que estaba un mini spoiler, es obvio igual, que la relación se establece como relación, entonces empiezan a acompañar la historia de ellos, pero no son necesarias las historias de ellos dos juntos, que de repente se miraron y tenían ganas el uno con el otro, y fue aquí, fue en el bosque, fue en el cerro, fue enfrente de gente, son muy random, sin sentido, porque de verdad que a ella como que está muy activo el deseo, está, no quiero usar palabras que puedan ser como feas, pero está muy en esta etapa adolescente del deseo. Entonces, a mí personalmente me incomoda porque la encuentro absolutamente innecesaria. Ahora, hace ya, debo decir, más o menos un año que decidí que en vez de dejar de leer un libro porque me aburren estas escenas, decido saltármelas. Le leo solamente los diálogos en caso que me digan algo importante, pero la verdad es que no me interesa. El resto del mundo, la embarrada que está quedando, los personajes que están creciendo son muchísimo más interesantes que las escenas entre ellos dos teniendo relaciones, porque no le suman a la relación entre sí, entre ellos dos. Porque hay escenas que tienen donde se desarrolla la relación de ellos, efectivamente. Pero estas son como del regalito a quienes les gustan esas escenas. No como que aporten realmente al libro. Eso es un punto de crítica que depende de ustedes si les va a gustar, no les van a gustar. Eso es gusto personal. Ahora, lo otro que es un poco de crítica y que ya en el tercer libro, o sea, es como, yo ya me río un poco, podría llegar a ser molesto para alguien, yo me río y lo tomo como es, pero nuestra protagonista la han ido haciendo crecer tanto en sus habilidades y capacidades de persona especial, sobrenatural de alguna forma, que casi estamos al borde de que le salgan alas y vuele. Es así, ha avanzado tanto
el desarrollo de ella que llega a ser chistoso. O sea, es como en cualquier momento literal leo que le salen alas y que parte de sus nuevos poderes es que ella puede volar. Entonces, no sé, si ustedes piensan es como, ay, puede respirar bajo el agua, sí. O es que ahora puede volar, también. Es que ahora tira como llamas de fuego por los dedos, también. O sea, lo que se les ocurra o ya pasó o probablemente lo vaya a tener, porque vamos en el libro 3 y encuentro que es mucho. No sé si me explico bien, pero nuestra protagonista parte con un poder base, que es que ella tenía la capacidad de ciertas personas poder sentir cierto tipo de emociones y tenía esta capacidad de que si tocaba a alguien podía enviarle emociones positivas y quitarle el dolor. Uno asume que por eso es especial, que por eso es la doncella, porque se supone que es humana, que no tenemos idea después qué va a hacer, porque los humanos no tienen poderes, bla, 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 bla. Pero en el tercer libro, sobre todo, empieza a ser un poco absurdo la cantidad de poderes mágicos especiales que le están dando a la protagonista. Y por otro lado, esto es un spoiler, literal, pero necesito decírselo a quienes lo leyeron o no leyeron. Entonces, sáltense al minuto que aparezca aquí en la pantallita para que por si no quieren escuchar el spoiler. En algún momento yo estaba leyendo el tercer libro y estaba toda esta situación de, oye, cada vez aparecen más cosas que parecen absurdas, más poderes que son muy antojadizos. Y dije, en cualquier momento en este libro aparecen dragones. Aparecieron dragones, po. O sea, ni siquiera yo en mi mente me burlé. En mi mente dije, oye, tío, ¿cómo está avanzando esta cosa? Cada vez aparecen más y más y más y más. Lo único que nos bastan son dragones, cosa que jamás a uno se lo hubiera pensado, jamás a uno se lo hubiera pasado por la mente que hoy existieran dragones. Esto, ¡pam! Existían dragones. Entonces, esas son las cosas que a mí personalmente no me agradaron tanto. Ahora, como resumen y después de que uno va asumiendo un poco el libro, uno termina reduciéndolo a que este libro son vampiros. A pesar de que básicamente esto es una historia de vampiros, no son vampiros. Y en ningún momento... A ver, ¿por qué son vampiros? No recuerdo si lo expliqué antes en el video, pero dentro de todos los personajes y especies que hay un tema con el consumo de sangre de un lado hacia el otro, de que te cambia la estructura del cuerpo. No quiero hacerles spoiler, pero uno queda la sensación de que pues, estos son vampiros, son vampiros. Pero creo yo que la construcción de los personajes, de las especies dentro de los personajes que existen, categoría humanas especiales, animales, termina siendo de vampiros muy en el fondo, porque va quedando más el nombre que les dio, que les da ella, va quedando más que es un elemento en segundo plano, pero tiene mucha cosa. No sé, mejor paro porque si no voy a seguir hablando y dándome vueltas sobre la misma idea, pero es un libro para quienes les gustan los libros de fantasía, que no lo han leído o no le han dado la oportunidad y que están un poquito aburridos de que todo es un copy-paste demasiado literal de una cosa con la otra, o que la historia tiene mucho potencial pero no se desarrolla, de lo que está ocurriendo mucho con muchos libros de fantasía que no están cumpliendo con entretener. Yo creo que este sí, entonces podrían darle una oportunidad en base a eso. Y nada, disfrútenlo, si es que les tinca, coméntenlo si lo han leído, si terminaron la saga, porque conozco a varias personas o he escuchado en las redes sociales de que les gustó mucho la historia de una de sus favoritas, pero fueron tantos libros los que sacó la autora que no la terminaron. ¿Ustedes son uno de esos? Yo planeo leerla completa. De hecho, terminé el tercer libro y ahora ya voy en el primer capítulo del spin-off, que recomiendan que uno se lo lea como entre medio, que es una saga aparte, pero que nos va complementando la saga inicial. Así que eso. Saludos, coméntenme y nos estamos viendo. Chao.